Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenida a su canal La Grillotina Política. Hoy vamos a hablar de un tema importante que destacó en la conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues encabezado el día de hoy por el aislamiento del presidente por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. El día de hoy estuvo muy interesante, déjenme les digo, la conferencia, porque se dedicó únicamente a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, así como también de tratar el tema de conflicto de los triquis. Y pues muchos desconocemos cuál es este conflicto, ya que por años y por muchos sexenios estuvo oculto cómo era la costumbre de los priistas y de los panistas. Y pues bueno, para muchos era un tema tal vez que no se le encontraba ni pies ni cabezas. La comunidad de los triquis es una comunidad que es de Oaxaca, perteneciente del estado de Oaxaca, en la región de la Mixteca, en donde pues se considera como la más pobre y marginada en su territorio. Entonces, pues bueno, también cabe mencionar que era de las zonas más abandonadas en toda la historia del estado de Oaxaca, así como también pues por consiguiente la más pobre. Otra de las cosas que también cabe mencionar de esta comunidad de los triquis es de que ha sido una de las más golpeadas y explotadas laboralmente por gobiernos principalmente priistas. Y bueno, posteriormente llegó el PAN y pues ahí fue una indiferencia total hacia esta comunidad de los triquis. ¿A partir de cuándo empezó o por qué empezó este conflicto de los triquis? Pues la larga historia de violencia pues en la zona triqui tiene sus orígenes en los conflictos políticos que se disputan el poder grupos de movimientos de unificación y lucha triqui. Uno de ellos es el MULT, que significa Movimiento Indígena por la Unificación y Lucha Independiente. Otro de ellos es el MULTI, que es pues la Unión de Bienestar Social de la región triqui. Otro es Ubisort, son quienes se responsabilizan unos a otros de asesinatos, secuestros, emboscadas, donde las mujeres son objeto de violencia sexual, secuestros y despojos. Y bueno, pues como es costumbre, desafortunadamente, es que los priistas fueron los que iniciaron con los grupos paramilitares en la zona. Y hay que decirlo fuerte y claro, los priistas son los que financian los grupos paramilitares en las zonas tanto de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y otros estados más, en donde se destaca que los grupos paramilitares son caciques, son personas que llegan y ejecutan a la población a diestra y siniestra, son personas a las que hacen rehenes a los pobladores de las comunidades, así como también los grupos militares financiados por el PRI, son los que realizan el trabajo deleznable, sucio y puerco de los perversos priistas. Esa es la realidad de las cosas sobre los grupos paramilitares. Bueno, ¿por qué generan los priistas los grupos paramilitares? ¿Por qué y para qué? Porque los generaron para poder apoderarse de las zonas que para ellos diplomática y políticamente se les hace muy complicado apropiarse. Entonces, para limpiar y para simular su imagen, pues ¿qué es lo que hacen? Crean los grupos paramilitares, los priistas, y es la manera repudiable y asquerosa en las que se empiezan a adueñar de los territorios. Y así el PRI no se ensucia las manos y entonces ahí viene la situación de decir, no fuimos nosotros, fueron los paramilitares, pero no se preocupen, nosotros los vamos a ayudar. Y la realidad de las cosas es que los paramilitares y los priistas es la misma porquería. Así de claro y de simple. Ok, entonces, ahí va la situación, cómo funcionan los paramilitares. ¿Recuerdan el asunto de las abejas?
en la comunidad de Chiapas, en donde estaban orando y llegó un grupo de paramilitares y a diestra y siniestra abrieron fuego y le arrebataron la vida a mujeres, a niños, a hombres de la tercera edad. Bueno, eso es lo que hacen y esa es la manera en que trabajan los paramilitares. ¿Por qué hicieron esa masacre en la comunidad de Las Abejas en Chiapas hace años, para ser exactos, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, para adueñarse de esas tierras y adueñarse de esa comunidad? Así es como trabajan los priistas y así es como trabajan los paramilitares creados por el PRI. Retomando la información, ya que queda entendido este tema de los paramilitares, de dónde nacen los paramilitares y quién los financia, bueno, pues vamos a pasar al punto del conflicto de los triquis. Bueno, pues entonces aquí empieza la división y empieza la lucha de estos grupos diferentes, y cabe mencionar que los que más son golpeados y azotados son las mujeres y los niños. Es una triste realidad y es algo que viene pasando sexenio tras sexenio tras sexenio y que han sido olvidados e ignorados y sobre todo explotados. Cuando el PRI empieza a introducir sus manos puercas en esta situación, fue, donde pues, se señala que la institución gubernamental más notoria pues, fue en la Comisión de Río Balsas. Pero no fue la única, déjenme les digo, con ellas llegaron también los representantes del Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, la Iglesia Católica y el Instituto Lingüístico de Verano, con las siglas ILB. Así las comunidades triquis sufrieron durante muchos años la imposición del PRI, que a través de caciques imponían sanciones y disponían de los recursos de la población. Así de fuerte y claro es la situación en donde empieza a detonar la situación de los conflictos o los despojados de los triquis. Y también cabe mencionar que como el club fue creciendo, se inventaron delitos en contra de los principales integrantes y la región comenzó a dividirse territorialmente. De acuerdo con las fracciones políticas encontradas, por un lado, las comunidades que se identificaban con el club y el otro, aquellos que fueron convencidas por el PRI, dando como resultado la instalación de una partida militar en el municipio autónomo desde el 1 de enero del 2007 en San Juan Copala. Ahí es cuando empezaron a agudizar los conflictos en los triquis. Con esto el PRI empieza a afiliar a los triquis con el apoyo de maestros de la zona a cambio de posiciones y apoyos del partido. Y así llegarse a todas las comunidades triquis. Y pues bueno, ahí es donde empieza a agudizarse todo este conflicto. Actualmente en el gobierno, pues, también cabe mencionar que pues, en 1994 fue constituida la organización paramilitar Uvisor, integrada por simpatizantes del PRI. Esta organización controla al menos 6 comunidades, entre ellas La Sabana, que es una de las más fuertes en los conflictos de los triquis. Bueno, pues de ahí ha sido sexenio tras sexenio en donde ha habido problemas con los triquis. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, las que pagan estas situaciones son las mujeres, en donde son sometidas a abusos sexuales. Las niñas se las llevan. Es una situación muy delicada que se está viviendo en el estado de Oaxaca, pues en la zona, pues que ya les había repetido, que es la zona mixteca en Oaxaca. En el actual gobierno, ¿qué es lo que está pasando? El actual gobierno, pues,
como en otros casos, ha llegado a tratar de solucionar esta situación. Pero recordemos que aquí hay algo que la señora Frida Guerra, o Guerras, como se pronuncie, no lo menciona, que esos lugares se manejan de acuerdo a los usos y costumbres y que no se puede llegar ahora sí que como decía Alejandro Encinas en la mañana, no se puede llegar con violencia porque ya se intentó, que es cuando introduce el PRI estos grupos paramilitares y empiezan los problemas. No se puede llegar de forma violenta porque no da resultado y es peor. Es cuando más violencia hubo en la comunidad triqui. Ahora, ¿qué es la manera en que está trabajando el gobierno federal? Por medio del diálogo, porque no queda de otra. ¿Por qué? Porque también las comunidades indígenas, lo digo con todo el respeto y todo el amor que tengo, porque yo traigo raíces oaxaqueñas. Mi madre biológica es de la Sierra Juárez de Oaxaca. Ella habla el dialecto zapoteco. Resulta que, pues bueno, no se puede llegar uno y meterse uno por sus barbas a las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque tienen sus acuerdos y tienen sus usos y costumbres. Entonces, la manera en que el gobierno federal está tratando de llegar a una conciliación es de acuerdo a los usos y costumbres y respetando los usos y costumbres de la población. En pocas palabras, como decía Alejandro Encinas, dicho en palabras simples, si los triquis y la comunidad triqui no quiere contribuir al diálogo, aún así, llegue el presidente y se pare de cabeza, si no es de acuerdo a la comunidad triqui, a como ellos indiquen que es de acuerdo a sus usos y costumbres, no va a haber una solución. Aquí ambas partes tienen que llegar a un acuerdo, aún a pesar de lo que ha pasado en esas comunidades, porque vuelvo a repetir para que nos quede claro a todos. Esto es de acuerdo a los usos y costumbres que se deben respetar. El gobierno federal no tiene injerencia sobre eso. Es más, ni siquiera el gobierno estatal. Entonces, espero que haya quedado claro. Esto es, ok, entonces, si la comunidad triqui no ejerce los usos y costumbres y la otra no respeta los acuerdos, el gobierno federal y el gobierno estatal no pueden hacer absolutamente nada al respecto, más que la misma comunidad. Y tiene que ser así, o de lo contrario, esto va a seguir. Ok, ese es de acuerdo a la situación de los despojados de la comunidad triqui. Efectivamente, son situaciones muy fuertes, son situaciones muy deleznables. Por años ha habido masacres, por años ha habido desapariciones y por años ha habido constantes violaciones físicas, mentales, psicológicas, etcétera, 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 con las mujeres y los niños o las niñas. Es verdad. Ese es un hecho irrefutable y es un hecho totalmente deleznable, o sea, asqueroso, repudiable. Pero volvemos a lo mismo. Los líderes de esas comunidades son los responsables de esa situación. Si ellos no respetan los acuerdos y no aceptan llegar a un acuerdo, no se puede hacer más al respecto, más que lo que ellos mismos como comunidad permitan. Esperemos que aquí los líderes de la comunidad triqui hagan a un lado su soberbia, su autoritarismo y empiecen a negociar por el bien de sus mujeres y de los niños y niñas de esa comunidad. Vamos al otro tema que también es muy importante, que es el tema de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Hace meses hice un video que lo nombré La herencia maldita, porque efectivamente estas son palabras hechas y dichas por el presidente de la República, que en su momento lo dijo, que la herencia más fuerte y más
pues triste y deleznable que les dejaron los gobiernos pasados del PRI y del PAN fue los desaparecidos, porque son cientos de miles de desaparecidos de los que se fueron acumulando en estos sexenios, sobre todo en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Fueron los que más contribuyeron a desapariciones. De hecho, en el sexenio de Felipe Calderón fue cuando empezaron a nacer las rastreadoras o las buscadoras, que incluso hablo sobre ese tema. Yo creo que ha sido uno de los videos que más trabajo me han costado hacer, porque es imposible no llorar al saber las historias de las madres, que son las que buscan a sus hijos, que es cuando empiezan a formarse estos grupos llamados rastreadoras, que tenía toda la razón del mundo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al decir que son las madres las que se aferran a buscar a sus hijos. Pero vuelvo a repetir, estos grupos de rastreadoras se crean a la indiferencia de las autoridades en el sexenio, sobre todo de Felipe Calderón, en donde ya es bien sabido que fue un narcogobierno, que todos estaban coludidos con el crimen organizado. Desde la presidencia de la República, encabezado por Felipe Calderón de Jesús, hasta las gobernaturas, los alcaldes, los presidentes municipales. Por lo tanto, tanto los policías estatales como federales, municipales, estaban coludidos y corrompidos totalmente por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde se dan cuenta las madres, los padres, los hermanos, las hermanas, los hijos, que las autoridades no iban a hacer absolutamente nada para encontrar a sus familiares o a su familiar desaparecido. Entonces ahí, por la necesidad, la angustia y el gran dolor de vivir que tu familiar no aparece, es cuando empiezan a nacer estos grupos de las rastreadoras. Solo por nombrar dos de ellos, lo digo con mucho respeto a todos los demás grupos de rastreadoras, que son más de 100 rastreadoras en toda la República. Uno de ellos es las rastreadoras del Fuerte, en donde resulta que la madre que empieza este colectivo de las rastreadoras del Fuerte en Sonora es porque a uno de sus hijos lo desaparecieron un día que él salió a trabajar. Su hijo vendía discos compactos, accesorios para celulares y se iba a una gasolinera que se encuentra en el Fuerte. El muchacho jamás regresó. Años después, en el 2017, pues la señora encuentra los restos de su hijo, exactamente el día de su cumpleaños. ¿Por qué ella se vio en la necesidad de buscar a su hijo? ¿Por qué? Porque llegó un punto que las autoridades del Fuerte en Sonora le dijeron que ellos no se dedicaban a buscar a personas desaparecidas. Entonces ella es cuando se da cuenta que no va a contar con el respaldo del gobierno de Sonora. Y es cuando ella agarra una pala y un pico y empieza a buscar a su hijo desaparecido, con el emblema de hasta encontrarte. Y es cuando ella empieza a ir a terrenos baldíos, a basureros, a barrancos, y otras madres se empiezan a sumar a la lucha y a la causa de la búsqueda de sus hijas y de sus hijos desaparecidos a consecuencia del crimen organizado y del pacto del gobierno federal con el crimen organizado. Y de ahí es cuando empieza a crecer este colectivo de las rastreadoras del Fuerte. Bajo el lema es hasta encontrarte. Hay otro colectivo que también es encabezado por una odontóloga en la ciudad de Veracruz, o en el estado de Veracruz, mejor dicho, en donde se llama las rastreadoras Mariposa, en donde ellas han hecho el hallazgo más grande en la historia de México, en donde encontraron en un paraje llamado Santa Fe, en el estado de Veracruz, en donde encontraron más de 2,000 osamentas
en donde en este paraje llamado Santa Fe, supuestamente ya había buscado la Seido. Y resulta que las rastreadoras empezaron a buscar ahí y encontraron más de 2,000 osamentas en un lugar en donde, vuelvo a repetir, ya había buscado la Seido y habían dicho que no habían encontrado absolutamente nada. ¿Cómo empieza este colectivo y cómo le da vida este colectivo la odontóloga? Porque resulta que a su hijo, un 24 de diciembre, lo desaparecieron con todo y su novia. Ella empezó a buscar, empezó a ir a las autoridades y pues cabe mencionar que ahí le dijeron que no lo iba a encontrar y que no lo iban a buscar. Y a falta de respuesta, ella abandona su profesión de odontología y empieza a buscar a su hijo y a su nuera. Hasta el día de hoy cabe mencionar que no lo ha encontrado, pero con su lucha se empezaron a sumar madres desesperadas y a falta de respuesta de los gobiernos anteriores a encontrar a sus hijas, a sus hijos. Efectivamente, también hay padres que buscan a sus hijos, sobre todo, o a sus hijas, pero son más las madres que se aferran a la esperanza de encontrar a su hija o a su hijo con vida. Ellas trabajan bajo el lema, o ellas se organizan bajo el lema de mi tesoro, porque así son como ellas definen a sus hijas y a sus hijos. Entonces, en el 2017, ellas terminan de peinar la zona en este paraje llamado, fue en el 2019, en donde terminan ellas de peinar de forma meticulosa la zona del paraje de Santa Fe en Veracruz, en donde, vuelvo a repetir, encontraron más de 2,000 osamentas. El día de hoy, o en la actualidad, la odontóloga aún no encuentra a su hijo. Y de ahí es donde se derivan más, vuelvo a repetir, más de 100 colectivos de rastreadoras en todo el resto de la República. ¿Por qué? Porque aquí sí hay que decirlo muy fuerte. Es la herencia maldita que dejó Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Fue lo que dejaron en 12 años. Efectivamente, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, lo que más creció, y que yo lo nombro a mi muy humilde punto de vista, que fue el sexenio del padre de los secuestros, fue en el sexenio de Vicente Fox. Pero el sexenio en donde más desapariciones aportó al país y hundió al país en convertirla en una de las fosas más grandes de Latinoamérica, si no es que la más grande de Latinoamérica, fue Felipe Calderón de Jesús y fue Enrique Peña Nieto, en donde el sexenio fue en donde más desapariciones forzadas se ejercieron. Que vuelvo a repetir, que es una desaparición forzada, es cuando la ejerce cualquiera de los 3 niveles, ya sea el estatal, federal o municipal. Y las otras desapariciones fue a causa de su mal llamada lucha con el crimen organizado. Eso es lo relevante de la conferencia pues ya conocida como La Mañanera. Era un punto que sí me interesaba dejar claro para que se entendiera de dónde salen los conflictos, por qué no es tan fácil que el gobierno federal llegue y se imponga, por qué hay que respetar los usos y costumbres y por qué el gobierno federal no puede intervenir de acuerdo a usos y costumbres. Y la otra, que también es como la de los desplazados de Chiapas, en Chenaló. Hubo un acuerdo, fue la secretaria de Gobernación, fue la presidenta de Derechos Humanos, Rosario Piedra, fue Alejandro Encinas, y a los 15 minutos los mismos pobladores rompieron el acuerdo. Moraleja es, si los líderes de las comunidades indígenas no respetan los acuerdos, aún así baje Dios y quiera mediar, si ellos no hacen la parte que les corresponde,
es un conflicto que va a continuar por años. Por eso decía Alejandro Encinas, hay gente que ya no quiere regresar a esa comunidad y mejor prefieren que se les dé vivienda en Oaxaca. ¿Y saben por qué? Porque ellos saben perfectamente bien que ni siquiera el gobierno federal puede intervenir de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades. Así de fuerte es esa situación. Y ahí no queda más que negociar y mediar. Así las cosas, espero que haya quedado claro estos dos puntos. Y pues bueno, les recomiendo que vean el video, que fue uno de los primeros videos que hice cuando inicié el canal, que se llama La herencia maldita. Véanlo, habla sobre las desapariciones, habla de las cifras que dejó estos gobiernos infernales y sobre todo habla por qué es la herencia maldita. Les agradezco que hayan llegado hasta este punto del video, pidiéndoles por favor que si les gusta la información la difundan y pues a su vez también me ayuden con un like, ya que estoy teniendo problemas con las notificaciones y eso es por falta de los likes. Y otra de las cosas también que pues bueno, YouTube está afectando mucho el nivel de mi avance en el canal. Pero así las cosas con las benditas redes sociales. Por favor, difundan la información, suscríbanse a mi canal, La Grillotina Política, y nos vemos más tarde en un en vivo. Que tengan un excelente día, tarde, noche, depende de la hora en que me estén viendo. Les mando un beso. Recuerden que un pueblo informado jamás volverá a ser subyugado. Bye, bye.